hizo una publicación en TikTok o en redes sociales y justamente él trae un tema de que está saliendo de ciertas adicciones y está trabajando pues mucho en él y la verdad es que le ha ido muy bien. Los especialistas le llaman el síndrome del impostor. Y es esta vocecita que traemos que te dice que no puedes, que no quieres, que es mucho para ti, que tú no tienes los conocimientos, es todo eso. Okay. Lo bueno fue que el cliente le gustó mucho que me sincerara con él, cabrón. Y me dijo, te voy a dar otra oportunidad. Entonces me dice, ya vienes más preparado y vemos. Órale. Bienvenidos de nuevo a su podcast Los Creadores en Innovación. Aquí estamos con ustedes, Mike Lupercio, Andrés Oviedo y Ernesto Aragón. Por favor, amigos, compartan sus redes. Ya empezamos mal, ya empezamos mal. Oye, bienvenidos todos. Y sí, y dijiste algo que justamente creo que va a causar polémica. ¿Por qué los creadores en innovación? Bueno, antes que contestarte, pues Andrés Oviedo, aquí estamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes, 23J Oviedo. Aragón MX. Y el Mike Lupercio. Muy bien. Y bueno, pues va a haber controversia en este capítulo porque vamos a hablar de cosas que mucha gente niega, mucha gente no cree en ella, pero sin embargo, aquí la traemos. Estás hablando de la loca de la casa. La loca de la casa. O sea, y no es la esposa, ni la mamá, pues, ni... Acuérdate. Porque luego me va a poner no como chicharito, cabrón. Que no, aquí... Mejor aquí da contexto. Da contexto un poquito, bueno, amigo. Todos... ¿Para qué? Para ti, todos ¿quién es la tenemos loca de la casa? Espera, es que ahí voy. Todos tenemos una vocecita que de repente nos habla y nos boicotea, ¿sí? Los especialistas le llaman el síndrome del impostor. Y es esta vocecita que traemos que te dice que no puedes, que no quieres, que es mucho para ti, que tú no tienes los conocimientos, es todo eso. Entonces, los especialistas y conocedores del tema, más que nosotros, dicen que hay que ponerle un nombre. Y yo le puse la loca de la casa. Porque de repente me empieza a hablar y me boicotea muchas ideas. No sé si la tuya tiene nombre. Déjame te cuento una historia. A ver. Que le pasó a un amigo. Y justamente él estaba haciendo ahora para fin de año. Hizo una publicación en TikTok o en redes sociales. Y justamente él trae un tema de que está saliendo de ciertas adicciones y está trabajando pues mucho en él. Y la verdad es que le ha ido muy bien, pero ándale que justamente mencionó esa palabra y dijo, no, pues es que ya ven, yo no pude pasar ciertas festividades porque por culpa de la loca de la casa, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Todo el mundo pensó que era la esposa o alguna cosa todo el así. mundo pensó que era la mujer, ¿no? Y que se viene la desbandada de comunicaciones entre ellos, algunas exparejas y novias. Ya ves, güey, te dije que no te casaras con esa mujer. Mira cómo te tiene y que no sé qué. Pero bueno, justamente yo he escuchado cada vez más eso de la loca de la casa y tiene que ver justamente con el síndrome del impostor. Yo no le digo la loca de la casa para no meterme en complicaciones, pero para nosotros los chavorrucos, pues acuérdate, ¿te acuerdas aquellas caricaturas de que veías un angelito y el diablito? Bueno, pues yo creo que el diablito es justamente ese que te habla, ¿no? El síndrome del impostor. Pero yo le tengo un nombre, no es nada personal ni mucho menos con quien se vea agraviado, pero yo siempre le he dicho Juanillo. Okay. Para mí es el Juanillo. Okay. El Juanillo ese que no me deja o que me dice todo lo que no debo de hacer y pues hay que aventar al Juanillo para... Fíjate que tomando tu ejemplo del Juanillo, yo no le puedo decir Pepe Grillo, güey, porque Pepe Grillo es el que te habla bien. Sí, entonces pues, necesito ponerle la conciencia. Entonces necesito ponerle uno a la loca de la casa. ¿Y tú, amigo? Fíjate que yo mucho tiempo estuve pensando en eso.
sobre todo porque lo escuché de alguien más que estaban hablando de este tema y que lo más efectivo era bautizarlo con un nombre para que cuando hiciera de las suyas tú le pudieras decir, cállese, cabrón, ¿no? O sea, y el nombre. Yo le batallé con el mío porque había uno que dije, ay, cabrón, ¿se lo pongo o no se lo pongo? O sea, y por dentro me hacía mucho sentido. Y ahí les va. Yo le puse en honor a un apodo que me pusieron a mí en la secundaria, con el cual, hijo de la chica, me da un pinche coraje, cabrón. Y es Miguel Indio. Entonces, yo ya decidí Miguel Indio. que cuando diga, que cuando esté esa vocecita chingando, porque realmente eso es lo que hace, para decirle, cállese pinche Miguel Indio. Aquí el que está ahorita es Mike y Mike manda. Es chingar a su madre. Ok. Pues miren, Ese es el mío. a propósito, hay una historia. A ver. Fíjense que nuestro amigo es un ingeniero en sistemas que se llama Paco. ¿Sí? Paco laboraba en el sector público y sentía a Paco que ya estaba en el top de, ahí de su organización. Había días buenos, días malos. Entonces, un día de esos tiempos muertos que uno se da porque ya está muy ciclado en las cosas, empezó a navegar en internet, entró a una bolsa de trabajo y vio una oferta de trabajo muy buena. Entonces, nuestro amigo Paco decide aplicar. Pues voy a concursar, ¿no? Manda la candidatura, actualiza de volada su currículum, manda el currículum y sorpresa para Paco. Al día siguiente le contestan. Dicen, oye, leímos tu currículum, nos interesas, le dan 3 fechas para la entrevista, selecciona una y órale. Le responden, va, te esperamos ese día, esa hora. Entonces Paco tuvo días de la respuesta a la fecha de la entrevista para prepararse, llegaba a su casa y se veía en el espejo y empezaba a contestar porque era el trabajo de su vida, cabrón. Llega la fecha y va Paco muy animado, ¿no? Presentable, rasurado, peinado. ¿Ya? Llega a la oficina y ándale que en la sala de espera vio 3 personas sentadas, llega con la recepcionista, oiga, vengo a la entrevista para este puesto, sí, siéntese con él. Fórmese y ahorita que le toque, le hablamos. Bueno, pues el Paquito se nos empezó a poner así medio nervioso, ¿no? Dijo, ay, güey, pues son 3. Empezó a escanearlos, escanear es a revisarlos, a observarlos. Y dijo, chin, tenían más presencia, no, tienen más presencia que yo. Sale la de recursos humanos con otra persona, un poquito más grande que Paco, con más experiencia de esas personas trajeadas, bien lineadas, ¿no? No, pues el Paquito se nos empieza a chicopalar más. Bueno, usted es Paco, el ingeniero Paco, sí, pásese. La de recursos humanos se pasa y en la sala donde iba a hacer la entrevista ve a otra persona. Dijo, caray, ya son 2. Bueno, se sienta y ya la de recursos humanos, mire, yo soy la licenciada Susana, él es el ingeniero Alberto, él es el director de tecnologías de la información y la junta va a ser entre los 2, la entrevista va a ser entre los 2. Yo le voy a preguntar mi área y el ingeniero le preguntará sobre su área técnica. Muy bien, pues Paco contesta la de recursos humanos muy bien. Le da el turno al ingeniero y empieza a hacerle preguntas técnicas. Paco empieza muy bien y ándale que le da, para esto Paco era especialista en redes y telecomunicaciones y le empezó a dar por bases de datos. No. Entonces Paco se empieza a poner nervioso, que no era su área de especialidad, empieza a ponerse nervioso. No, pues empezó el diablito. Es que tú no sabes. Es que tú no eres bueno en eso. No te mereces. Es que aquí no te van a contratar por eso. Ya le bailaste, Berta, porque te están preguntando lo que no dominas. Lo que no dominas. Entonces siguió la entrevista y entre más pasaba la entrevista técnica,
Paco contestaba, ahora sí con el pleonasmo más mal, ¿no? Y se ponía más nervioso y le empezaron a sudar las manos. Y luego empezó a escuchar, tampoco el sueldo es para ti, no te lo mereces, estás en una empresa, tú eres nomás para el sector público. Pues ándale que empieza a tartamudear. En otras preguntas se quedó callado. Lo boicoteó la vocecita. Oye, amigo, entonces lo que estás diciendo es que una vez que esto empieza, acorde a tu historia, con el ingeniero Paco, esto empieza y si no le pones un alto se hace como una bola de nieve. Es que allá voy. Tan así fue la presión de la vocecita que Paco se empezó a quedarse callado. Y tan duro fue el golpe que le dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, ingeniero Paco? Muchas gracias. Aquí terminamos su entrevista. Que le Gracias vaya por bien. participar. No, pues el Paco salió destrozado, derrotado. No sé si se acuerdan, a lo mejor tú no, Inge, pero tú sí, Snoopy, que había un personaje de Charlie Brown que traía una mantita que arrastraba, pues así salió nuestro amigo Paco con la mantita arrastrando. Arrastrando la cobija. Pero ya después, como buen ingeniero, empezó a hacer el análisis de todo lo sucedido y Paco se hizo una promesa, que esa vocecita no lo iba a volver a boicotear. Buscó ayuda, buscó asesoría, lo enseñaron a dominar eso y ¿qué creen? Pues Paco volvió a aplicar y ahorita está en una empresa transnacional, en un buen puesto, ganando un sueldazazo. Gracias a qué? A que ya no le hizo caso a la vocecita y le hizo caso, ahora sí como dices tú, al angelito. Amigo, pero ¿qué es lo que trabajas? ¿Qué es lo que tienes que trabajar desde su punto de vista? ¿Qué es lo que tienes que trabajar para derrotar a ese síndrome del impostor, esa loca de la casa, ese Miguel Indio, a ese Juanillo? Que hay metodologías. Primero, pues creértela, ¿no? Es creerte tú. Tener ¿sí? amor propio, tenerte fe y aceptar los retos nuevos, porque caes en una zona de confort, entonces tu mismo inconsciente te va haciendo... te va a jalar a la zona de confort. Sí hay algunas técnicas mencionadas por los especialistas, pero la primera que te dicen es, si te empieza a dominar mucho, entonces sí asiste o busca un especialista para que te ayude a controlar eso. Sí hay técnicas. Pero el especialista es un psicólogo, se puede decir ser un que psicólogo, terapeuta, un terapeuta, una persona que te ayude a manejar tus emociones, que no son realmente psicólogos. Creo que ahorita ya hay otra ramificación que ¿Y meditar es bueno? ¿Consideras que meditar es bueno para...? Siempre. Fíjate que he estado leyendo que la meditación te ayuda a 1000 cosas. ¿Y quién de aquí lo hace? A ver. Yo he tratado de hacerlo y sí por lo menos en el estrés sí te lo baja. Oigan, yo quiero pedirle a la audiencia a ver. que nos recomienden una meditación. Okay, porque en realidad sí. Eso de meditar a veces lo vemos como levántate a las 3 de la mañana, levántate a las 4 de la mañana, o tienes que estar afuera. En ayunas. En ayunas, o sea, como que hay muchas, ya hablaremos, yo creo que es un buen tema para hablar más adelante, pero yo la experiencia que he tenido con meditación realmente es un momento para ti de reflexión, de darte ese espacio, una buena respiración, estar con una mente propositiva. Sí funciona, pero amigos, háganos sus recomendaciones. Y si alguien de la audiencia también sabe o nos puede recomendar qué hacer para meditar, pues también pónganlo en los comentarios, invítenos. ¿Y en qué terminó, amigo? Pues en que Paco ahorita... Pero ¿cuál sería ese punto que tú dices? Esta es la historia. Okay. El punto que yo de le doy aprendizaje aquí es saber detectar que tú mismo te estás boicoteando, que tú mismo le estás haciendo caso a los temores, a los miedos, que se convierten en esa vocecita del no puedes, no eres y no esto. ¿Sí? Primero hay que ser consciente, como todo, y después buscar una solución. Y la solución del ingeniero Paco fue pues ir con un terapeuta a que le enseñara a dominar. Y hay un gatillo mental que de inmediato hace que se aparezca tu síndrome del impostor, ¿verdad? Sí, claro. A veces con una pregunta o a veces tú mismo con esa parte cuando dices,
no, o sea, lo dijiste ahorita, es que esa área no domino, pum, se te viene como que la nube, ¿no? Sí, ya. Y se te aparece el... Yo le digo, cuando te pones en modo Maradona, en que te hacen una pregunta, ya valió. Así es. Pues amigo, yo Buenísimo. también les tengo una historia al respecto. Esa me sucedió a mí, cabrón. Estaba yo con un cliente y yo le iba a ofrecer un servicio, ¿no? Le iba a vender unos productos y todo acerca de mi tema. Y estando con él, no sé, cabrón, o sea, de esas veces como que te invaden los nervios. Así como tú dijiste, güey, te empiezan a sudar las manos y de repente todo se pone blanco. Hijo de la chingada. Se siente bien gacho porque yo creo que lo desencadenó que de repente como que me sentí intimidado por el cliente, güey. Normalmente llegas tú muy sácale punta, ¿no? Llegas y pues dominas el tema. O sea, tú dominas tu tema, tú el tuyo y yo el mío, ¿no? Pero no sé, cabrón, llegué y fue algo que me sobrepasó, me abrumó. Y entonces empezamos a platicar y a la hora de que yo le iba a hacer como empezamos a abordar la propuesta, porque es de esas técnicas que de repente aprendes, ¿no? De, pues no llegues y hables directo sobre lo que vas a ofrecer, sino que empieza como a aclimatar la conversación. Entonces empezamos a platicar, pero yo a este cuate lo sentí distinto que otras personas con las que había platicado. Como que no sentía como que conectaba, güey, con él en la conversación. Y como que me estaba presionando hacia que, pues, le dijera cuál era la oferta, ¿no? Cuál era eso que se le iba a ofrecer. Uh-huh. Y entonces, pues, ya empecé a platicarle acerca de los productos. Pero cuando llegamos a la parte en la que yo iba a platicar como el cómo funciona, qué hace y por qué, cuáles van a ser tus beneficios, en blanco, cabrón. Puta, cabrón. Me quedé así pasmado. Me empezaron a sudar las manos. No me sucedió que como que tartamudeara ni nada, pero simplemente se me fue el rollo, güey. Se me borró el cassette. ¿Y qué hiciste? Y de repente, pero no, el pedo, güey, es que él lo notó, güey. Sí, claro. No, o sea, a veces dicen, güey, si estás nervioso, que no se note. Porque donde se nota, vale, huelen el miedo. Sí, no, cabrón. Y acá él lo notó y pues como que aprovechó la situación para subirse a la ola, vamos a decir. Y dice, pues no que conocías y dominabas tu área, ingeniero. No que tú quieras el mero, cabrón, para esto. Y llegas aquí y me vas a ofrecer una solución y no sabes ni de lo que estás hablando. Hijo de la chica. El madrazo es bien duro, güey, para el ego. Porque, pues, digo, no nos engañemos, güey. Todos tenemos ego. Hasta cierto, o sea, el reto es saberlo manejar. Uh-huh. Entonces, ¿qué me decía la vocecita? Ya ves, pendejo, esto no era para ti, güey. Esta oportunidad no era para ti. Este cliente no era para ti. Esta ganancia no era para ti. Regrésate a lo que sabes hacer, ¿no? O sea, regresa, no quieras escalar este peldaño que no te corresponde o no quieras subir de nivel. Y es bien culero porque nosotros somos los más... El peor juez que puede haber es uno mismo. Sí. Quien se habla más feo es uno mismo. Tú crees que, ay, güey, que no sé, si te hacen bullying o... No, güey. Eso no es nada a comparación de cómo uno se puede llegar a hablar a sí mismo. Y esa experiencia me dio una lección muy fuerte de varias cosas, ¿no? De humildad, de cómo trabajar el ego, pero sobre todo
de cómo hablarme a mí mismo. Porque yo sabía lo que estaba haciendo, o sea, dominaba el tema. Sin embargo, al llegar a la reunión, por no tener como esa inteligencia emocional en el momento, pues yo solito me boicoteé. Oye, amigo, y por ejemplo, ¿eso cuándo te sucede? ¿Cuando estás empezando o cuando ya te creías tú que eras un dominador del tema, ya tenías experiencia en tu área de trabajo? O sea, ya dices, oye, pues ya me la sé. ¿Por qué hablas del ego? Y para mí también ese síndrome del impostor también es muchas veces tu ego, ¿no? Pero ¿en qué momento te pasa? Se puede decir que es normal cuando estás empezando, ¿no? Cuando estás empezando, cuando estás emprendiendo y estás empezando algo, pues sí, a lo mejor no te sientes merecedor, no te sientes que eres ya con toda la experiencia, pero ¿esto te sucede empezando o cuando tú ya tenías una gran trayectoria y gran experiencia? Es que, ¿sabes qué? Dijo algo muy, muy importante. La persona me impuso. Por eso. Entonces, puedes ir muy preparado, puedes saber dominar el tema, sin embargo, si hay una personalidad en donde nomás en verla te impone, ahí ya chupaste faros. Claro, y volvemos a lo mismo que son los gatillos los que te disparan ese síndrome del impostor, pero justamente aún así, yo creo que la calle, o sea, las tablas, te dan justamente cómo ir dominando a lo mejor al cliente en este caso, pero... Te lo voy a poner en fútbol, güey. Ahí te va. Ahora sí el síndrome del impostor. Juega la selección nacional de nosotros contra la de Alemania. No, contra la de Alemania, güey. Entonces, en la estatura promedio del mexicano, pues somos chaparritos. Contra aquellos monstruos que miden 2 metros, ¿sí? Sin jugar, o sea, sin saber. Tú nomás ves al mono y dices, no, pues, ¿cómo lo marco? ¿Sí? Pero eso no quiere decir, ahora vamos con Brasil, que también es el promedio de nosotros, ¿cómo le juega un Brasil a Alemania, güey? Nomás quita el del Mundial de Brasil, que nos los golearon. Pero de ahí en más, ¿cómo se han dado un tiro entre ellos dos? ¿Sí? ¿Qué pasa y qué dijo un gran futbolista brasileño, Pelé? Todo está aquí. La mente. Aquí está todo el tema. Sí. Sí, claro. Entonces, claro. tú al ver al monstruo de 2 metros, y yo tiendo chaparrito. Te impone. Claro. Más de la pura presencia, te impone. ¿Qué fue lo que le pasó? Sí, pero por ejemplo, ¿tú crees que le imponga igual un cuate de 2 metros siendo tú Messi? ¿Que eres chaparrito? No, porque aquí lo trae. Él trabajó bien. Es que a eso es a lo que voy, pero tema, también güey. te lo da también mucho la cancha, güey, el tiempo, el dominio que tienes de La calle, como de tu dicen. habilidad y la calle, güey. Sí, Por eso era la pregunta. Es que no es como que no domines el tema. Es como todo, güey. Cuando empiezas a andar en bicicleta, la primera vez te vas a dar en tu madre. Sí. Eso es garantizado. Pero conforme vas agarrando más confianza, cada vez vas dominando más. No la bici, el miedo. El miedo. Y cuando Y tu habilidad te va quitando ese temor, porque a veces vas pensando, me voy a caer, y definitivamente te vas a caer. La onda es que siempre se tiene, o sea, bueno, yo les hablo de mi particular experiencia, yo siempre he actuado aún con miedo. Pero me ha ido dando como esas tablas que dices, o la experiencia, porque siempre te va a suceder, güey. O sea, eso de la vocecita siempre pasa. Seas principiante o seas experto y el mero. Te apuesto que a Messi le sucede. Sí, claro. Pero él lo sabe controlar. La cosa es... Ese es el tema, güey. Creemos que el punto clave de hacer a la fregada al síndrome del impostor es identificarlo rápido y rápido sacarlo Es que es como de tu mente. Una hierbita mala, cabrón. La ves y es pequeñita. En ese momento, mira, con 2 dedos la arrancas, güey. Si la dejas crecer, ya te cuesta más machetazos, trabajo. O le salen espinas, ya es más difícil que la puedas. Exactamente. Entonces, ya necesitas más herramientas. En cuanto empieza, yo por eso te digo, a mí me costó trabajo ponerle nombre
porque me llevaba a un punto en el que me dolió, güey. Pero sin embargo dije, no soy esa persona. Amigo. Y dije, y en esos casos que me volví a suceder, así como dices, güey, porque me ha vuelto a suceder ahorita, güey, que ya tienes un dominio de tu tema, ya tienes experiencia, ya tienes todo. Pero ahorita lo que hago es de repente, empieza la vocecita, a chingar a su madre, pinche Miguel Indio. Aquí está Ahora Mike. Indio de la chingada. Aquí está Mike. Y el que controla soy yo. Es como dice Aragón, Y pues a chingar a su madre. ¿Sí? Un pindongazo. Paz. Oye, ¿y en qué terminó? ¿En qué terminó la historia? Así Fíjate que el cliente, o sea, fue una historia que terminó en que el cliente se dio cuenta de que no estaba nervioso y se quiso poner encima de la situación. Me dijo, no, bueno, pues no que lo dominabas y no sé qué. Y le dije, pues sí, cabrón, le digo, pero pues me puse nervioso. O sea, no me digas que a ti nunca te ha pasado. Tú también estás... O sea, ¿te sinceraste con esa persona? Sí. Digo, porque es que en un momento me sentí atacado, güey. Pero no era él. Me estaba atacando yo mismo. Pero a veces Y yo dije, pues chingue su madre, ya. O sea, dije, esto ya está perdido. Y a las perdidas uno va con todo, cabrón. ¿Y ganaste ¿no? o perdiste? Gané experiencia. Ok. Lo bueno fue que el cliente... le gustó mucho que me sincerara con él, cabrón. Y me dijo, te voy a dar otra oportunidad. Entonces me dice, ya vienes más preparado y vemos. Órale. Y eso a mí me dio más seguridad. Pero si te fijas, el que provocó eso fui yo. Sí, claro. Definitivamente te traicionó tu síndrome. Pero tu fíjate, me impostor. traicionó, me sinceré con él y eso fue lo que hizo que me diera otra oportunidad. Pues que bueno, hay veces que no tienes no sé, esa otra oportunidad. Entonces, ¿cuál es mi punto? El que yo les recomendaría. Identifiquen esa vocecita y pónganle nombre. Pero pónganle un nombre que sea, o sea, que sea poderoso, porque cuando le hablas de un nombre genérico, pues, no hay mucho poder. Algo que tú digas, cállese pinche Miguelindo, aquí Mike tiene el control y tiene el poder. Algo que te empodere a ti, a que tomes el control de la situación y que digas, yo aquí mando. Claro. Eso fue lo que a mí me funcionó. Muy bien, muy Si bien. a ustedes les funciona, ese es el punto que yo les puedo dejar. Tu amigo, Sí, muy interesante. ¿tienes algo que nos puedas platicar al Sí, respecto? fíjate que aquí, en mi caso, les voy a contar una historia que también es una historia que a mí me pasó. Y es justamente cuando no te crees merecedor o cuando dices, oye, me siento yo con mucha calle, con mucha experiencia, pero hubo algo que dices, ¿yo por qué? ¿Verdad? ¿Yo por qué lo tengo que hacer? En realidad, ¿me funcionará? ¿Es algo que está destinado para mí? Y justamente pongo el contexto de la pandemia. En la pandemia todo el mundo pues, nos tuvimos que recluir. Cerrar. Todo el mundo estábamos angustiados, estábamos asustados. ¿Qué va a Ansiosos. pasar? Ansiosos. Pero no solo eso, pues todos nos recluimos en casa y nos dimos cuenta que cada uno pues tenía su propio Juanillo, ¿no? Ante la propia situación y ante la propia situación de no saber qué es lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, vi a muchas familias pues recluidas en su casa, pero no los veía felices, fíjate, no los veía felices. Yo creo que un termómetro fueron las redes sociales, que mucha gente empezó a cuestionarse el hecho de estar en casa y que veías evidentemente que no la estaban pasando bien. Entonces yo dije, bueno, en mi negocio me empezó a ir mejor porque, bueno, vendiendo en línea, pues todos en su casa y no poder salir a comprar a las tiendas, pues era relativamente fácil entender que pues eso se creció y creció muy bien, pero yo tenía algo por dentro que me decía, tienes que hacer algo por esas familias, por esa unidad. Siempre he pensado en poder ayudar a los demás de alguna manera. Y entonces dije, ¿cómo le hago? Y en un momento de reflexión y que yo también estaba en un ambiente con mi familia, que estábamos no angustiados ni preocupados, nosotros al contrario estábamos muy ocupados,
pero era tanta la saturación de trabajo que tampoco teníamos un momento de esparcimiento, ¿no? Y no podíamos salir. Entonces dije, oye, ¿y qué? Y empiezo a pensar, ¿por qué no desarrollo un juego de mesa? Un juego de mesa que tenga la intención de unir a la familia. Y entonces ahí es donde, ¡pum! Luego se levantó. Porque yo decía, el Juanillo. Sí, yo decía, a ver, soy diseñador, ya tengo experiencia, puedo diseñar pues muchas cosas, sé comercializarlo, sé vender, sé todo, pero justamente aquí se levanta el Juanillo y dice, ay cabrón, pero tú un juego de mesa, no güey, si no eres matemático, por eso estudiaste diseño industrial, no estudiaste ingeniería, güey, o sea, no eres matemático y esa madre necesita mucha cuestión matemática y dices, pero, y aparte, o sea, ¿quién eres tú para poder diseñar un juego de mesa que te diga, pues vas a lograr que la gente tenga lo que justamente deseas provocar en ellos, ¿no? El esparcimiento, la diversión. Y empieza esa situación y yo dije, bueno, pues sí es cierto, ¿yo quién soy, verdad? O sea, no tengo ninguna referencia de haber hecho nunca un juego de mesa. Uh-huh. Pero así como dices, ¿no? Como si trajera una arañita y dices, vámonos, pinche Juanillo, vámonos, pum, me lo aventé. Y entonces dije, bueno, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? Pues no tengo que inventar el hilo negro, ¿no? O sea, los juegos ya existen. Yo creo que el 98% de las cosas ya están desarrolladas en el mundo. Así es. Pero simplemente hay que hacerlo diferente. Y ahí es donde dije, bueno, pues tengo que hacer algo de lo que ya exista, pero lo tengo que hacer mejor. Entonces tomé un juego que ya existía y lo empecé a analizar de principio a fin. Dije, a ver, este juego se juega así, se juega asado. Oye, no, esto está aburrido. Y para esta parte aburrida le voy a poner una regla nueva. ¡Pum! Le cambié. Oye, pero esto está medio incómodo. Le voy a poner unas 2, 3 reglas diferentes. Le voy a poner otros espacios diferentes. Le voy a hacer un diseño. Entonces se me ocurrió y empecé a trabajar en eso. Me llevó más de una semana. Porque también lo tenía que hacer rápido, ¿no? Porque si no, no iba a aprovechar esa inercia. Y lo empecé, lo desarrollé y hice cosas diferentes y lo lancé. Con todo el temor del mundo dije, pues, ¿cómo le voy a hacer? Pues espero que funcione. La verdad es que sí funcionó, pero la parte que me ayudó muchísimo a mí a poder decir, ¿sabes qué? Lo que yo, mi intención de que esto se lograra fue buena y haber mandado al Juanillo o al impostor fuera de mi mente en ese punto, pues fue que recibí un review de un mensaje de una señora que estaba muy contenta y decía, ¿sabes qué? Estoy muy agradecido porque este juego, la verdad, ha sido muy divertido, nos ha unido, teníamos varios meses que no teníamos esa convivencia familiar y ahora la familia está esperando que llegue la tarde para ponernos a jugar. Entonces eso desde lo que ustedes han hablado hasta ahorita, para mí viene en que esa satisfacción o esa retroalimentación ayuda muchísimo. Pues lograste también tu cometido, para que ese síndrome del impostor en una situación en la que me vea algo similar, pues yo ya no le voy a dar más rápido, güey. Exacto, ya no le voy a dar cabida, ¿no? Entonces eso fue positivo, pero lo malo, pues sí, es que como tú dices, siempre tenemos ese impostor que nos va a decir. ¿Y cuál es tu punto, güey? ¿Cuál es la lección que tú aprendiste que tú puedas compartirle a la audiencia? Mira, yo creo que la situación es que la única manera que puedes correr al impostor de tu mente es tomando acción. O sea, el éxito no se logra, o más bien, si tomas acción, vas a tener éxito. El impostor nunca se va a ir con el éxito, sino que se va a ir solamente desde que tomas acción y lo sacas de ahí y te encaminas para tener ese resultado. Ok. Para mí eso es lo más valioso y es la manera de poder controlar esa parte. Pues entonces, vienen los 3 consejos de los creadores. No sé si quieran dar uno cada quien. O pues en el orden. Bueno, pues el primero es saber detectar cuando la vocecita te empieza
a dar lata. Esa es la primera. Y la segunda es que una vez que lo has identificado, que lo bautices, pero con un nombre propio, que tenga que ver contigo, para que tú te empoderes y puedas aventarlo por allá, ¿no? Decirle, aquí no te quiero, aquí domino yo. Eso a mí me funcionó y creo que a ustedes les puede funcionar. Y yo creo que para mí lo que comentaba, que el síndrome del impostor no se elimina con el éxito, sino con la toma de acción. Con la toma de acción. Y voy a dar un bonus track. Que es el no, ya lo traemos. Ah, sí. Vamos por el sí. El no ya. Ahora, De inicio lo traemos. como dicen, ¿no? Despegado y ya está. Exacto. Oigan, y no inventen el hilo negro. Realmente También. modifíquenlo, hagan las cosas mejores. Pues bueno, los invitamos a que le den clic a la campanita para que les avisen Sí. cuando estemos subiendo videos durante la semana. Y que se y en- suscriban, amigo, porque se la suscriban. mayoría de la gente que nos ve no se suscribe. Entonces, si esto les gusta, les aporta, pues suscríbanse, no les cuesta nada de trabajo y a nosotros nos ayuda a que hagamos mejor contenido para ustedes. Y también díganos si esto que estamos haciendo, estos temas que estamos trayendo son de su interés o si es algo que les llame la atención para hacer contenido mejor para ustedes, porque de esto se trata. Y recuerden que tienen voz y solamente todo escríbanlo en los comentarios. Si tienes una historia potente que no te animas a contar, nosotros la contamos por ti. Así es, ya saben, somos los creadores en innovación y síganos en nuestras redes, el Mike Lupercio. Aragón MX y el Amazonero. 23J Oviedo en TikTok, Instagram y Facebook. Somos los creadores en innovación. Hasta la próxima. ¡Ánimo! Saludos a todos, menos a uno.